Muy buenas noches, queridos estudiantes de grado 11, espero se encuentren muy bien. Voy a darles unas orientaciones para que hagan las correcciones del formato de entrevista para la actividad que nos compete esta semana, es decir, las correcciones del formato de entrevista que me enviaron la semana anterior. Primero que todo, pues hay que tener en cuenta que el formato de entrevista va a tener más o menos un modelo así. Debe ser aproximadamente entre 9 o 10 preguntas, debe contener el formato de entrevista. Recuerden que ese formato de entrevista debe tener una pregunta biográfica, 2 preguntas de opinión, 3 preguntas de conocimiento, 2 de sentimiento y una de perspectiva. Es decir, 9 preguntas en total. Recuerden que la característica fundamental que deben tener las preguntas de una entrevista es que deben ser abiertas. No pueden haber preguntas cerradas. Un ejemplo de una pregunta cerrada sería la siguiente. ¿Cree que el mal comportamiento de los estudiantes se debe a los métodos que utilizan los docentes? Allí solo habría para responder sí o no. Por tanto, hay que aclarar. Para una entrevista como las que nosotros estamos aplicando, las preguntas cerradas están prohibidas. Entonces vamos a partir del siguiente formato. En la parte de arriba hay que anotar formato de entrevista número 1, dirigido a estudiantes, si es en el caso de los estudiantes, si es a los padres de familia o si es a los docentes. Para este modelo del día de hoy vamos a hablar de un formato de entrevista dirigido a docentes. Aquí vamos a tener en esta parte, vamos a colocar el objetivo. En este caso el objetivo sería comprender el comportamiento de los estudiantes en el aula de clases, por ejemplo. Posteriormente entonces van a venir las preguntas. Recordemos que la primera pregunta es la pregunta de tipo biográfico, es decir, aquella que pregunta por cosas particulares de la vida de las personas. Por ejemplo, su nombre, a qué se dedica, su ocupación, el tiempo que tiene viviendo en un lugar. Entonces en la primera pregunta iría varias preguntas a la vez. En este caso quedaría cómo se llama, cuántos años tiene, a qué se dedica. Esta pregunta recuerden que va dirigida a un docente. Bueno, posteriormente entonces a la primera pregunta vendría la pregunta número 2 y número 3, que van a ser preguntas de opinión. Esas preguntas de opinión, recuerden que es lo que está preguntando por lo que las personas opinan sobre algo que han vivido o sobre una experiencia que han tenido. En este caso, la pregunta de opinión al docente sería ¿qué opina del comportamiento de sus estudiantes? La tercera pregunta también sería de opinión. La cuarta sería una pregunta de conocimiento. Estas preguntas son las que obviamente están interrogando por lo que sabe una persona o la experiencia que tiene de algo. En este caso la pregunta sería ¿qué estrategias utiliza para mejorar el comportamiento de sus estudiantes? Como se dan cuenta, mis queridos estudiantes, estas preguntas son totalmente abiertas para que la gente exprese y diga todo lo que sabe al respecto. La número 5 y la número 6 también son preguntas de conocimiento. Posteriormente pasamos a las preguntas de sentimiento, que son las sensaciones que nosotros tenemos afectivas, ya sea positivas o negativas, de una experiencia que hemos vivido o de algo que nos ha pasado. En este caso, pues la pregunta que tenemos aquí sería ¿cómo se siente al ver el comportamiento de sus estudiantes y por qué? Porque solamente dejarlo a cómo se siente, pues él podría decir bien o mal. Entonces, para que la pregunta sea abierta hay que preguntarle el por qué y en ese sentido que él exprese la razón. La número 8 también sería una pregunta de sentimiento. Y finalmente cerramos con una pregunta de perspectiva. Es decir, la visión que yo tengo de cómo serán las cosas a futuro. Por ejemplo, ¿cómo cree que será el comportamiento de sus estudiantes dentro de 2 años? Entonces, aquí tenemos una breve explicación de las 9 preguntas que va a contener el formato de entrevista. La primera, recuerden, una pregunta biográfica. Segunda y tercera, opinión. Cuarta, quinta y sexta, conocimiento. 7 y 8, sentimiento. Y la número 9 de perspectiva. Espero que con eso puedan corregir su formato y les sirva de guía para que mejoren. Feliz noche, espero que pasen muy bien.